Mi nombre es Teresa Cifuentes y tengo 78 años. No soy una persona fuera de lo común, ni me identifico con los grandes actos de esta era de pantallas resplandecientes y palabras vacías. Durante más de 40 años trabajé como asistente social en un modesto centro comunitario de Guadalajara. Y si alguien me preguntara cuál fue el propósito de mi vida, respondería sin dudar que la dediqué por completo a los demás, sin alaracas ni reclamos, como una maceta olvidada que brinda sombra y flores, año tras año. Estuve casada durante 27 años con Miguel Ángel, un hombre bondadoso, más inclinado al silencio que a la exhibición, con quien formamos un hogar sencillo pero lleno de respeto mutuo. Cuando Miguel Ángel falleció de un infarto inesperado, con apenas 54 años, quedé sola con 3 hijos que todavía necesitaban orientación, cariño y comida caliente. Aunque el sufrimiento me desgarraba internamente como un paño húmedo que nunca se seca, no me permití desplomarme. No podía hacerlo porque si yo caía, ellos también caerían. Y una madre, como solía decir mi abuela, no tiene autorización para rendirse mientras sus hijos la requieran. Laura era la mayor, la valiente, la resuelta, aquella que lloraba en silencio en un rincón durante el velorio, con los puños apretados como si quisiera detener el tiempo entre sus dedos. Andrés, el del medio, no comprendía bien lo que sucedía. Contaba con 15 años y una ira profunda que no sabía cómo canalizar. Y Marco, mi pequeño, apenas tenía 9 años. Se sujetaba de mi falda en el funeral como si así pudiera devolver a su padre a la vida. Con el paso de los años, cada uno tomó su rumbo. Laura se convirtió en abogada, meticulosa y ambiciosa, con una fuerza de voluntad que yo siempre admiré y envidié en secreto. Andrés, después de algunos tropiezos, se lanzó al mundo empresarial, viviendo entre deudas y promesas de éxito incierto. Marco, en cambio, tenía el alma frágil como el papel de arroz. Pintaba, escribía canciones, cuidaba gatos abandonados y se refugiaba en su mundo interior con facilidad. De los 3 fue del único que volvía sin pedir nada. Yo los saqué adelante trabajando horas extras, estirando el sueldo como una sábana antigua que ya no llega a cubrir los bordes de la cama. Suspendí las vacaciones, vendí las alhajas que fueron de mi madre, preparé frijoles con arroz más veces de las que quisiera rememorar. Y aún así, nunca me sentí en pobreza. Mi verdadero tesoro eran ellos. Su risa durante el desayuno, sus mochilas desparramadas en la entrada, el aroma del shampoo en la toalla del baño tras cada ducha después del colegio. Fui la madre que siempre estuvo presente, la que jamás protestaba, la que prestaba oído cuando ninguno tenía un momento para escucharme a mí. Me convertí en experta en el arte de ser indispensable, pero invisible. En ese entonces no me dolía. Me parecía algo natural. Decían amor de madre, ese amor que no tiene límites ni busca recompensas. Con el pasar del tiempo los 3 se fueron distanciando. Al principio con justificaciones entendibles. Trabajo, hijos, tráfico pesado. Luego simplemente porque el silencio resultaba más cómodo que las visitas. Me acostumbré a pasar mis cumpleaños en soledad, a calentar el café en el microondas, a leer las esquelas en el periódico tal como quien repasa un viejo cuaderno de anotaciones. Tenía mi rutina marcada. Cuidar las plantas en la mañana, ver las noticias de las 7, dedicar un rato a hacer crochet por la tarde. No me quejaba. Me repetía que era parte del ciclo natural, que la vida es así, que las madres que han cumplido bien su deber se vuelven innecesarias. Y sin embargo, de vez en cuando me sorprendía deseando que alguien me llamara simplemente para preguntar cómo había dormido o qué programa veía en la televisión. Hace poco, tras una noche sin descanso por un dolor intenso en la cadera,
Me senté en la sala con una manta cubriéndome los hombros y enfrenté una realidad que había estado evitando. Si muriera en ese mismo momento, pasarían varios días antes de que alguien se diera cuenta. Tal vez el cartero al notar que se acumulaban cartas, o la vecina que me saluda con más lástima que cariño. Pero mis hijos no me llamarían. No porque no me quisieran. Me repito para consolarme, sino porque han creído siempre que estaría ahí. Como una planta que nadie riega, pero sigue dando flores. Fue en ese instante cuando tomé una decisión que había aplazado por demasiado tiempo. Busqué la caja metálica que guardaba bajo la cama. Saqué mis documentos, mis títulos, los papeles de la casa, los documentos bancarios y el testamento que redacté hace años con la esperanza de que un día mis hijos entendieran lo que significaban para mí. Lo leí nuevamente con el corazón oprimido. Todo estaba repartido entre los tres, más como un acto de justicia que de cariño. Lo hice como algo automático, porque así se espera. Pero esa noche comprendí que ya no debía hacerlo por mera obligación. No estaba enfadada ni quería castigar a nadie, sino que necesitaba que lo poco que me quedaba fuera para alguien que me viera con sinceridad, sin deber ni interés. Y en mi pensamiento surgió Clara, la hija de Marco, mi nieta, la única que venía a verme sin avisar con antelación, que me cuestionaba sobre mis años de infancia, que me acompañaba a podar los rosales y luego se sentaba a tomar una taza de té sin preocuparse por el tiempo. Con ella me sentía Teresa, no únicamente como abuela. Con ella recuperaba las risas de antes, sin temor a parecer fuera de moda o sin importancia. La idea fue creciendo como una semilla bien sembrada. No se trataba de quitar herencia a nadie, sino de rendir homenaje a la verdad. Y la verdad era que Clara era la única que aún me prestaba atención cuando hablaba. Guardé todo con serenidad. Me puse una bata limpia y antes de acostarme, escribí en mi diario 3 palabras. La decisión está tomada. Nadie lo sabía todavía. Pero el testamento ya estaba preparado. Aquel día del brindis no era una celebración mía, desde luego. Era el cumpleaños de Laura, mi hija mayor, la que siempre mostró un rostro serio y una voz firme, la que a los 13 años reprendía a sus hermanos como si fuera su madre, y a los 18 ya discutía con el mundo como si todo le estuviera pendiente. La reunión la organizó en su nueva vivienda, una de esas casas modernas con grandes ventanales, mobiliario minimalista y un aroma constante a desinfectante costoso que nunca logra ocultar la sensación de frialdad. Me había invitado mediante un mensaje de texto, con una formalidad que me hizo sentir como si fuera una obligación más que una alegría. Decía: «Mamá, te esperamos el sábado a las 5. Será algo íntimo. No faltes». No había signos de admiración, ni emoticonos, ni siquiera una palabra cariñosa. Solo una línea, seca y directa, como los correos que seguramente envía a sus clientes. A pesar de todo, me arreglé como si fuera un evento verdaderamente especial. Opté por mi blusa preferida, esa en tono lavanda con detalles bordados que doña Celia confeccionó para mí hace muchos años, cuando aún era común mandar a hacer la ropa a medida. Coloqué mis pendientes de nácar que pertenecieron a mi madre. Me peiné con mucho cuidado y llevé conmigo una pequeña caja con un obsequio cuidadosamente seleccionado. Una pulsera de plata con un colgante en forma de balanza. Pensé que le encantaría, siendo abogada. La envolví en un papel celeste, atada con un lazo sencillo, y escribí una nota con mi letra que decía: «Para que nunca olvides que el equilibrio también reside en el corazón, no solo en el trabajo. Con amor, mamá». Me llevó más tiempo redactar esa frase que envolver el regalo.
No sabía si lo leería, pero necesitaba dejar una señal más allá del obsequio tangible. Llegué en el momento exacto. Siempre he sido alguien que valora la puntualidad. Al abrirse la puerta, una joven desconocida me dio la bienvenida. Era una de esas asistentes actuales que parecen haber sustituido a las antiguas hermanas o primas en estas reuniones. Sonrió sin mucho entusiasmo. Me pidió que añadiera mi nombre en una lista y me ofreció una copa que amablemente decliné. La casa ya estaba repleta. Se escuchaba música suave. Había copas por todas partes y las conversaciones elegantes flotaban en el ambiente como fragancias duraderas. Identifiqué a algunos amigos de Laura, a Andrés con su esposa, quien ni siquiera me dirigió la mirada al pasar, y a Marco, que me abrazó con esa ternura callada que solo él sabe manifestar. Su hija Clara vino corriendo a saludarme y con entusiasmo me besó la mejilla, mientras susurraba: «No te vayas pronto, ¿vale? Prometí que bailaríamos». Su voz fue un verdadero consuelo. Sonreí y le aseguré que me quedaría por un buen rato, pero lo que aconteció después fue distinto. En la sala principal, en una mesa larga adornada con flores de tonos blancos y dorados, las copas de champán estaban alineadas como pequeños soldados. Alguien anunció que había llegado la hora de brindar, y todos se acercaron rápidamente, alzando sus bebidas, riendo y empujándose con confianza fraternal. Me acerqué también, con la copa aún vacía, esperando escuchar alguna palabra cordial, algún reconocimiento, aunque fuera por cortesía, que confirmara mi presencia. Me quedé al fondo, junto a una maceta enorme para no interrumpir, y observé desde ahí cómo empezaban los discursos. Primero intervino Laura, como era de esperar. Con su serenidad habitual, expresó su gratitud a todos los presentes, a su marido por permitir esta nueva etapa, a sus hijos por dar sentido a su existencia, a sus hermanos por ser pilares esenciales en su camino. Incluso mencionó a sus compañeros de trabajo, al terapeuta de los pequeños y a la vecina que cuida a su perro. Todos estuvieron mencionados, excepto yo. Ni una sola palabra. Nada. Ni siquiera un gracias, mamá, por venir. Luego todo el mundo se rió. Hasta Clara sonrió, aunque noté que me miraba de reojo, como si intuyera que algo no estaba bien. Marco no pronunció palabra alguna. Solo levantó su copa sin decir nada. Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía débil y frágil, como hecho de papel. Tragué el sorbo de champán como quien se toma un remedio amargo. El dolor en mi espalda por estar tantas horas de pie era intenso, pero no quise sentarme. Dolía más algo interno, una herida difícil de localizar en el cuerpo, un vacío agudo, como una vieja grieta que de repente se abre completamente. No fue que no me dieran las gracias lo que me lastimó. Fue comprender que no me veían, que no contaban conmigo. Como si ya no estuviera dentro de la historia familiar. Como si solo existiera en un sentido biológico, pero socialmente estuviera desaparecida. En un instante, mientras los demás continuaban conversando animadamente, Laura se acercó a mí. Me rozó la mejilla con un beso breve, sin hacer mucho contacto visual, como quien realiza un trámite pendiente. ¿Te encuentras bien, mamá? ¿Quieres descansar un poco? El sillón que está junto a la entrada es más cómodo. Respondí con una sonrisa forzada. No deseaba que nadie me viera derramar lágrimas. Me dirigí lentamente hacia el asiento que me había señalado y me coloqué con la espalda erguida, como si mi honor dependiera de mantener esa postura. Desde ese lugar contemplé la celebración. Mis hijos riendo entre ellos, los nietos jugando, los amigos alzando sus copas, y yo convertida en una espectadora silenciosa de una historia que ayudé a crear, pero en la que ya no tenía diálogo alguno. Mis pensamientos se volvieron hacia Miguel Ángel,
Si él estuviera presente, quizás habría posado una mano sobre mi hombro, o simplemente me habría mirado con esa mirada suya, que comprendía todo, sin necesidad de pronunciar palabra. También recordé a mi madre, cómo mencionaba la soledad como una sombra que te persigue incluso cuando estás rodeada de personas. Sentí que esa sombra me envolvía en ese momento, no con malicia, sino con una aceptación resignada. Era como una manta fría que alguien te coloca cuando te das cuenta de que no esperan que digas nada más. Guardé la pulsera dentro de mi bolso sin entregarla. No encontré el instante adecuado. Comprendí que no fue por falta de ocasión, sino porque algo dentro de mí se había quebrado. Ese brindis, esa ausencia, no representaron un descuido cualquiera. Fueron un signo revelador, la clara señal de que para ellos yo ya no era parte importante de nada. No esperaba un homenaje ni una ovación, solamente un lugar, un reconocimiento mínima. Sin embargo, ni eso ocurrió. Al finalizar la celebración, muchos se marcharon sin despedirse de mí. Algunos me sonrieron desde la distancia, como se sonríe a una abuela con la que ya no se tiene cercanía, sin resentimientos. Marco quiso llevarme a casa, pero le dije que no, que me sentía bien y que prefería tomar un taxi. No deseaba compañía, necesitaba espacio para pensar. En el auto, contemplando por la ventana cómo las luces de la ciudad pasaban como recuerdos lejanos, recordé una nota que había escrito días antes. La decisión está tomada. Pensé que tal vez era momento de hacerla valer, porque si en la fiesta donde debía ser invitada fui solo un adorno, debía aceptar con claridad lo que ya sabía. El amor y el respeto no se solicitan, solo se ofrecen. Y si no regresan, uno tiene derecho a cambiar su rumbo. No haría escándalos ni confrontaría a nadie, pero lo que debía hacer ya estaba hecho. El testamento estaba listo y solo faltaba terminar el silencio con un acto final de sinceridad. En los días posteriores a la celebración de Laura, sentí que algo dentro de mí comenzaba una transformación lenta y decisiva. No era enojo ni tristeza lo que dominaba mis emociones, sino una sensación más delicada y profunda, parecida a cuando un objeto de cerámica presenta una fisura interna y aunque a simple vista parece perfecto, su resonancia ya no será igual. Continuaba con mis hábitos diarios, cuidando las plantas, preparando el café matutino con la misma cantidad de azúcar y tejiendo aquellos pequeños cuadros de lana que llevaba años guardando en el cofre del salón. Sin embargo, todo parecía tener un sabor diferente. Era como si mi cuerpo permaneciera en el mismo sitio, pero mi ser, mi esencia, se hubiera desplazado hacia un lugar del que no hay retorno posible. Me levantaba temprano, como siempre, pero el aire dentro de la casa se sentía más pesado. La luz entraba de manera distinta, más tenue y menos acogedora, como si ella también hubiera percibido que su bienvenida ya no era igual. Cada semana, Clara me llamaba para preguntar detalles que a mí me parecían pequeños, pero que para ella eran importantes. Quería saber qué había comido, si ya le había terminado el libro que le presté, y si las azaleas empezaban a mostrar sus flores. Su voz era como un puente constante en medio de un silencio que poco a poco se hacía más notorio. Algunas veces hablábamos durante media hora sin tocar temas trascendentales, y sin embargo, al colgar sentía que mi corazón estaba un poco más ligero. No le hablé del brindis. No porque intentara esconderlo, sino porque no quería que ella cargara con una tristeza que no le correspondía. Ese era mi propio sufrimiento, mi propia herida. Y como muchas mujeres de mi generación, aprendí a sanar mis heridas en soledad, sin molestar a nadie, sin exagerar, con esa silenciosa dignidad que algunos confunden con indiferencia. Una mañana de lunes,
Mientras limpiaba el polvo de la repisa donde guardo las fotografías familiares, mis ojos se detuvieron en una imagen en particular. Era del cumpleaños número 11 de Laura. Yo la abrazaba por detrás, con las manos apoyadas en sus hombros, y ella sostenía un pastel de chocolate con velas de colores. Tenía esa sonrisa inocente de niña que todavía confía en el mundo antes de que éste se convierta en cálculos y horarios. Me observé a mí misma allí, más joven, con el cabello aún oscuro y los ojos brillantes a pesar del cansancio. No pude evitar pensar en todo el amor que puse en cada celebración, en cada tarea, en cada receta y en cada noche sin dormir. Me senté frente a esa foto como quien se enfrenta a una versión antigua de sí misma y me pregunté cuándo había comenzado a desvanecerme en la memoria de mis propios hijos. ¿En qué momento exacto dejé de ser el centro para convertirme en la periferia? No encontré respuesta. Ese mismo día recibí un mensaje de Andrés. No llamó, por supuesto. Me escribió: «Mamá, necesito que me envíes una copia de la escritura de la casa. Es para un trámite bancario. No es urgente». No es urgente. Como si mi casa fuera un simple documento. Como si la historia que guardan esas paredes pudiera enviarse por correo electrónico. Respondí que buscaría los papeles, aunque en realidad ya sabía que no se los mandaría. No por resentimiento, sino porque por primera vez en mi vida sentí la necesidad, no, la obligación, de proteger lo que me pertenece. Me resultaba curioso que justo ahora, cuando me sentía más prescindible que nunca, mis hijos empezaran a mostrar tanto interés por mis bienes, por mis seguros, por los detalles de mi retiro. Laura también había mencionado algo en la fiesta, de pasada, mientras servía vino a unos invitados. Mamá debería pensar en nombrar a alguien que la apoye con las decisiones importantes. Nunca se sabe. Lo dijo en voz baja, pero lo escuché. Todos creen que los oídos envejecen igual que el cuerpo, pero hay frases que el alma percibe antes que el oído. En otra época habría encontrado justificaciones para esos comentarios. Pensaría que provenían de la preocupación, de la ternura o del sentido común. Sin embargo, después de aquel brindis, ya no disponía de razones para defender a los demás. Empecé a observar cada acción con una mirada renovada, como quien limpia un cristal que llevaba mucho tiempo sucio. Descubrí claramente que el cariño que me profesaban era, en verdad, una rutina, una estructura antigua que ya no podía mantenerse por sí sola, una apariencia de afecto sin raíces ni fondo. Me dirigían la palabra solo cuando necesitaban algo. Me visitaban únicamente cuando no encontraban pretextos para evitarlo. Me integraban en sus vidas como se integra un jarrón heredado, por respeto, pero sin saber exactamente dónde colocarlo. Y sin embargo no provoqué ningún alboroto. No llamé a nadie para quejarme, no envié cartas ni derramé lágrimas frente al espejo. Lo que hice fue algo más sencillo y a la vez definitivo. Abrí el cajón donde guardaba el testamento que redacté hace años y lo rompí en pedazos con una serenidad que me sorprendió. No sentí dolor al hacerlo. Sentí alivio. Después tomé mi agenda, marqué un número y concerté una reunión con el notario. Le pedí que viniera a casa porque necesitaba realizar algunos cambios. Cuando llegó, 2 días después, le recibí con café y galletas. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma en la que tantas veces ayudé a hacer las tareas escolares, y le dicté con voz clara y pausada las nuevas indicaciones. Clara, mi nieta, sería la única heredera. No por castigo, sino por justicia, por verdad, porque era la única que todavía me trataba como persona y no como un trámite.
El notario me miró por encima de sus gafas con una expresión que no logré interpretar del todo. No hizo preguntas. Solo escribió. Cuando terminó, me entregó los documentos y me pidió que firmara. Firmé sin temblar. Me sentí como una mujer que finalmente toma el control de su vida, aunque sea en la última curva del camino. Transcurrieron varias semanas sin que pronunciara palabra alguna. Guardé la nueva copia del testamento en el mismo sitio donde reposaba la anterior. Mantuve mi rutina diaria intacta. Cocinaba mis alimentos, devoraba mis libros y conversaba con Clara. Ocasionalmente recibía llamadas aisladas de mis hijos, aunque ya no me afectaban. Había abandonado toda expectativa hacia ellos. Esa renuncia también resultó ser un alivio profundo. No existe carga más pesada que una esperanza constantemente incumplida. Cuando uno logra liberarse de ella, se abre un espacio para respirar con mayor tranquilidad. No obstante, lo que más quedó grabado en mi memoria sucedió una tarde cualquiera. Un jueves, cuando decidí ordenar mis objetos antiguos. Abrí una caja donde conservaba cartas, recetas manuscritas, cuadernos escolares de mis hijos, y hallé una carta que Miguel Ángel me escribió poco antes de fallecer. La había olvidado completamente. Estaba doblada dentro de un libro de recetas. La abrí con delicadeza. La caligrafía era suya, inconfundible. Decía: Teresa, si alguna vez te sientes sola, si en algún momento nuestros hijos te hacen sentir menos de lo que vales, recuerda esto. Tú eres el alma de esta familia. Sin ti, no hay hogar, no hay historia, no hay futuro. No permitas que te hagan olvidar eso. Y si alguna vez debes elegir entre ellos y tu paz, escoge tu paz. Te amo. Leí esas palabras como quien recibe un mensaje desde otro mundo. Miguel Ángel, mi Miguel Ángel, que ya no estaba, me hablaba desde la tinta pausada de una carta antigua y me devolvía la convicción que yo había perdido. Me senté en el sillón, con la carta en las manos, y lloré. No por tristeza, sino por gratitud, porque incluso en su ausencia, él continuaba cuidándome. Aquella noche dormí profundamente, algo que no experimentaba desde hacía muchos años. Al despertar comprendí que el tiempo del silencio había llegado a su fin. Pronto mis hijos descubrirían que ya no tenían el poder sobre la historia, ni la capacidad para decidir cómo terminaría mi destino. Aunque nunca brindaron en mi honor, yo había dejado mi última voluntad escrita, con una claridad que ellos no supieron demostrar. El brindis me había borrado de sus palabras, pero el testamento devolvió mi verdad a la luz. La mañana en la que por fin me decidí a conversar con Clara sobre el testamento, no se distinguió por nada en particular. Era un día común. El sol se colaba en rayos inclinados entre las cortinas de lino de la sala. Las tazas del desayuno permanecían tibias sobre la alacena, y mis rodillas, como siempre, pedían calma. Sin embargo, en mi interior, algo se había resuelto completamente. No fue una revelación brusca ni un instante de iluminación, sino el resultado natural de muchas pequeñas humillaciones, decepciones y silencios que, acumulados durante años, se transformaron en una roca imposible de ignorar. Era el momento de abrir las puertas y dejar que la verdad, mi verdad, encontrara un testigo no como juez ni antagonista, sino alguien capaz de escuchar con el corazón, sin prejuicios ni legados morales prestados. Clara era la única que podía ocupar ese lugar. Esa tarde la invité a merendar. Como siempre llegó puntual, con una bolsa de pan dulce de la panadería de la esquina y un ramo desordenado de margaritas que me hizo esbozar una sonrisa. Tenía esa capacidad para traer belleza con gestos sencillos. Me abrazó como siempre,
con brazos firmes y el mentón apoyado en mi hombro, sin prisa ni palabras. Se sentó en la cocina y mientras preparábamos el té, conversamos sobre asuntos cotidianos. Su último examen en la universidad, una profesora estricta, una compañera que había decidido vivir sola. La escuchaba atentamente, aunque con la sensación creciente de que el tiempo se escapaba y que lo realmente importante estaba por revelarse. Tras el primer sorbo de té, le pedí que me acompañara al cuarto de atrás. No acostumbraba a invitar a nadie allí. Ese espacio era mi refugio, mi archivo personal, el único lugar de la casa que todavía conservaba el aroma de Miguel Ángel y las notas manuscritas de otra era. Clara entró con respeto, sin tocar nada, con esa delicadeza que siempre me emocionaba. Abrí el cajón del armario y saqué la carpeta azul donde guardaba el testamento. Aún no le di nada. Me senté en la silla frente a ella y la miré largo rato, hasta percibir que su rostro se tornaba serio y expectante. Entonces empecé a hablar. Le conté todo con minuciosidad, con pausas que daban la importancia justa a cada confesión verdadera. Le hablé del brindis, del silencio que me envolvió como una sábana invisible, de esas semanas posteriores repletas de preguntas sin respuestas. Le expliqué que, por primera vez en mi vida, comprendí que el amor incondicional que entregué como madre no implicaba aceptar ningún tipo de maltrato. Le dije que no deseaba dejar como herencia una casa o una cuenta bancaria, sino un mensaje claro. Que mi voz, a pesar de los años, seguía teniendo importancia. Que mi historia no se podía borrar sin que hubiera consecuencias. Clara me escuchó sin interrumpir ni una sola vez. En sus ojos no encontré juicio, sino una emoción contenida que crecía lentamente. Cuando terminé, abrí la carpeta y le mostré el documento. Ella leyó despacio y cuando vio su nombre como única heredera, alzó la mirada con asombro. «Abuela, ¿estás segura de esto?», preguntó como esperando que cambiara de opinión. Sonreí con calma, tomé su mano y le dije: «No lo hago por reconocimiento alguna. Lo hago por justicia, porque me ves realmente, porque estás». No supo qué responder. Sus ojos se humedecieron, pero no soltó lágrimas. Me abrazó con fuerza, como queriendo protegerme del mundo entero. No discutimos detalles, ni preguntó por sus tíos, ni puso en duda mi decisión. Simplemente dijo: «Gracias por confiar en mí. Cuidaré esto como tú me cuidas». Esas palabras fueron más valiosas que cualquier discurso o brindis. Desde aquella tarde, todo cambió de forma lenta pero definitiva. Ya no me inquietaba si mis hijos llamaban o no, ni si asistían a las comidas familiares, o si hablaban de mí en tercera persona como un objeto del pasado que no saben dónde colocar. Ahora tenía una seguridad que me mantenía firme. Mi historia estaba resguardada. Había dejado mi voluntad clara, hecha con la experiencia de quien ha vivido bastante para saber que el respeto no se pide, se exige, a veces con palabras, otras con silencios, y en ocasiones con acciones. Unas semanas más tarde, durante una conversación informal, Laura retomó el tema de mis asuntos económicos. Me propuso que fuéramos juntas al banco y que tal vez era hora de abrir una cuenta compartida para simplificar todo. Le respondí amablemente que ya tenía todo arreglado, que no necesitaba ninguna ayuda, que había consultado con mi abogado y me sentía tranquila. Su silencio al otro lado del teléfono fue breve pero muy revelador. Me preguntó con quién había hablado y qué había cambiado. Le dije que no era un asunto para hablar en ese momento. No insistió. Sin embargo, una leve tensión en su voz, casi imperceptible, me confirmó lo que ya sospechaba. Empezaba a darse cuenta de que la situación no era como ella imaginaba. Clara comenzó a visitarme con más frecuencia.
No por el testamento, sino porque ambas sabíamos que se había mencionado algo importante entre nosotras. Ya no había necesidad de hablar con rodeos. Me traía libros, me ayudaba a cuidar las plantas, compartía sus dilemas de joven adulta, y yo le contaba historias de mi juventud que nunca antes había revelado. Me escuchaba como si cada palabra tuviera un significado profundo, y eso me reconfortaba. En una de esas tardes, mientras tomábamos mate en el jardín, me dijo: «No te preocupes, abuela. Yo estaré ahí cuando sea el momento». Fue la primera ocasión en que hablamos abiertamente sobre mi partida. No sentí temor. Sentí agradecimiento. El verdadero momento decisivo no ocurrió en una escena llamativa, sino en una acumulación de pequeños detalles que dejaron de causarme daño. Cuando Andrés envió un correo preguntando si había logrado encontrar la escritura, respondí que no tenía intención de mover ningún papel por el momento. No expresó agradecimiento, ni insistió. Cuando Laura organizó otra comida familiar y me asignaron un lugar cerca de la puerta, no hice ningún comentario. Me senté con decoro, comí con educación y observé. Observé cómo conversaban entre ellos como si yo no existiera, cómo Clara me hizo un guiño desde el extremo opuesto de la mesa, cómo Marco evitaba cruzar mi mirada con una culpa que no lograba disimular. En ese instante comprendí que la separación ya era irreversible. Al terminar esa reunión, Clara me acompañó hasta el automóvil y me dijo: «No tienes que volver si no quieres». Le respondí que ya no acudía por ellos, sino por mí misma, porque cada vez que participaba, confirmaba mi decisión. Porque estar allí sin un lugar propio era la manera más clara de darme cuenta de que ya me había ido desde hacía tiempo. No en el sentido físico, sino de forma simbólica. Y esa certeza, lejos de causarme dolor, me brindaba una claridad que nunca antes había experimentado. Días más tarde, firmé con el notario un anexo especial. Reservaba un fondo destinado a la educación de Clara, bajo la condición estricta de que nunca lo compartiera con sus padres ni con sus tíos. Era mi forma de protegerla, incluso de quienes debían cuidarla. Quería asegurarme de que su generosidad no se convirtiera en una debilidad ni en un motivo para aprovecharse de ella. Cuando el notario salió, me quedé sola en la habitación con el documento sobre la mesa, y por primera vez en mucho tiempo sentí una profunda tranquilidad. Mi hogar, mis libros, mis recetas y mi relato ya no eran solo una herencia cualquiera. Representaban la historia de una existencia entregada plenamente y ahora reconocida con justicia. La mujer a quien ellos pasaron por alto en una simple celebración había recuperado su derecho a expresarse de la forma más fuerte e irrevocable, mediante un acto silencioso pero definitivo de voluntad propia. La llamada llegó un domingo por la tarde, justo cuando el cielo comenzaba a volverse gris y la claridad que entraba por la ventana ya no era suficiente para leer sin encender la lámpara. Era Laura. Rara vez me llamaba, por eso su voz me sonó al principio como un recuerdo lejano. Saludó con un tono forzado, como quien practica la cortesía antes de hablar, y después de algunos comentarios vagos sobre el clima y el tráfico en la ciudad, fue directo a lo que realmente quería. Me preguntó si podía venir a casa porque necesitaba decirme algo importante. No quiso revelar qué era. Solo afirmó que sería rápido. Sentí una punzada detrás de los ojos, esa sensación que llega cuando sabes que una charla no será justa, amigable ni cómoda. Le dije que viniera cuando quisiera, que no planeaba salir. Colgó dando las gracias de forma breve y casi automática. Llegó sola, con una carpeta en la mano y una mirada firme. Me abrazó sin un contacto verdadero y se sentó directamente en el sofá, sin pedir permiso ni mirar a su alrededor, como si ya no necesitara sentir cercanía en un lugar
que tiempo atrás fue su hogar. Su presencia, su energía, transmitían una urgencia inesperada que impregnaba el ambiente con una sensación de inminencia. Me comentó que había notado cambios en mi comportamiento, que mi forma de hablar era diferente, más cautelosa, como si estuviera más protegida. Quería saber si había realizado algún procedimiento legal. No contestó cuando le pregunté por qué le interesaba tanto. Me dijo que solo era una preocupación, que había escuchado rumores, comentarios de Andrés, que estaban inquietos por mi salud, por mi claridad mental, que últimamente me veían más distraída. Esa fue la palabra que escogió. Distraída. No me defendí porque no lo consideraba necesario. La escuché en silencio, con las manos reposando sobre las piernas. Y cuando terminó, con esa expresión que exhibe quien cree haber expuesto su argumento de forma convincente, respondí con la calma de una persona mayor al encender una vela. Estoy bien, Laura. Todo me preguntó si había conversado con Clara, si había efectuado alguna transferencia, si pretendía modificar el curso de los acontecimientos. En su voz no había tristeza, sino alarma, y en su mirada más cálculo que genuina inquietud. Le confirmé que sí, que Clara sería la heredera de todo, que la decisión no era contra nadie sino en beneficio de alguien, y que era definitiva. El silencio que siguió a mis palabras no resultó incómodo, sino necesario, como la pausa entre un trueno y la lluvia. En ese momento Laura se levantó, no alzó la voz, ni montó un espectáculo, pero susurró algo que permanece en mi mente hasta hoy. Te arrepentirás de esto. Luego se marchó dejando sobre la mesa una carpeta que parecía una amenaza. La revisé después de que se fue y encontré fotocopias de artículos legales, informes médicos de personas mayores, recomendaciones sobre tutela y modelos de declaraciones de incapacidad. Era la cortesía calculada del control disfrazada de protección, la precaución refinada ante la posibilidad de un despojo. Transcurrieron 3 días y Miguel Ángel me llamó. Quería pasar por aquí también. Esta vez no fue directo en su mensaje. Habló primero de sus hijos, del negocio familiar, de unas complicaciones con los impuestos. Sin embargo, su tono era diferente al que usaba Laura. Más melancólico, casi suplicante. Cuando finalmente abordó el verdadero motivo, lo hizo con la torpeza de alguien que no sabe pedir, sin mostrar su vulnerabilidad. Mamá, estoy atravesando un momento complicado. Necesitaría que me respaldes con la casa. Es solo temporal. Un trámite para conseguir un préstamo. Le respondí que no me parecía sensato, justo ni necesario. Le ofrecí que viniera Posset a almorzar cuando quisiera, pero que no pusiera sus ojos en lo que no le pertenece. No respondió. Colgó el teléfono. Poco después, Marco me llamó. Creí que sería diferente la conversación. Él siempre fue el más cercano de todos, el más afectuoso, quien se alejaba pero no desaparecía completamente. No obstante, en esta ocasión su tono sonaba más frío, distante. Quiso confirmar si lo que decía Laura era verdad. Le confirmé que sí. Entonces se hizo un silencio incómodo. Le pregunté si eso le dolía. Me dijo que no entendía por qué habían sido excluidos. Le expliqué que no los había excluido, sino que se alejaron por decisión propia. Que una madre puede perdonar mucho, pero nunca olvida que la ignoraron mientras vivía. Que jamás se presentaron sin pedir algo. Que dejaron de buscarla mucho antes de que ella dejara de buscarles a ellos. No levantó la voz, ni discutió. Solo pronunció «Lo siento» y cortó la llamada. Las semanas que siguieron estuvieron cargadas de tensión. Los 3 dejaron de comunicarse conmigo. Sabía que se reunían entre ellos,
buscando maneras de cambiar lo que ya no tenía solución. Clara me visitaba con mayor frecuencia. Traía galletas, cartas y dibujos de los niños a los que cuidaba durante sus prácticas en la universidad. Me hablaba de lo que vendría, de sus proyectos y de su deseo de quedarse en mi casa cuando yo ya no estuviera. No por comodidad, sino por el valor de la historia compartida. Le encantaba el aroma de la cocina tras servir canela y la manera en que la luz iluminaba el patio a las 6 de la tarde. Me pidió permiso para pintar una pared del patio con una frase que le hacía pensar en mí. Accedí. Escribió: «Aquí vivió alguien que supo amar con dignidad. No necesité más flores ni altares». Un mes más tarde, Laura llegó con una notificación legal. Quería iniciar un proceso de interdicción, alegando que ya no estaba en condiciones de administrar mis bienes. Decía que había señales de deterioro mental y que mis decisiones ponían en peligro los bienes familiares. Lo supe antes de abrir el sobre, solo con ver su mirada. Una mirada que ya no tenía cariño, solo determinación. La invité a sentarse aunque no lo hizo. Me preguntó si estaba dispuesta a evitar el juicio. Respondí que no, que si querían pelear por aquello que nunca cuidaron, lo harían sin mí. Ya había vivido lo suficiente para saber cuándo una batalla merece la pena. Mis abogados reaccionaron con rapidez. Clara estuvo a mi lado en cada encuentro. Presentamos evidencias, declaraciones y exámenes médicos. Mi doctor de cabecera preparó un informe detallado sobre mi estado psicológico. El notario confirmó que mi voluntad se expresó con plena conciencia, claridad y sin ninguna presión. Clara redactó una carta donde describió todo lo que compartíamos, cómo me sentía semanalmente y nuestras conversaciones sobre cualquier tema. Esa carta emocionó hasta las lágrimas al abogado y también a mí. La audiencia duró poco. La jueza, una mujer mayor, prestó mucha atención. Planteó preguntas, examinó documentos y miró a Laura, a Andrés y a Marco con una mezcla de intriga y desencanto. Al final, decidió que no había motivo para declarar incapacidad, que yo conservaba todas mis facultades mentales, que mi testamento era legítimo y que el proceso de incapacitación quedaba cerrado. Al salir, mis hijos evitaron mirarme. Se retiraron en silencio. Marco fue el único que antes de partir me tocó el hombro y susurró: «¿No lo hicimos bien, mamá?» No supe si hablaba del juicio o de toda nuestra vida. No pregunté. Clara y yo regresamos a casa caminando. Mientras andábamos, ella me tomó de la mano como si yo fuera una niña. Yo la apreté con fuerza, como si no quisiera soltarla jamás. La vida, pensé, es extraña. Una pequeña con 3 progenitores ama y es amada por uno solo. Pero ese único amor basta para justificarlo todo. La tranquilidad regresó a mi hogar como un felino de edad avanzada que ya conoce bien su ruta. No celebré ni invité a nadie. Simplemente cociné una sopa, encendí la radio y pasé unas horas tejiendo. En ese silencio me encontré sonriendo. No por haber triunfado, sino porque finalmente alguien me había prestado atención. No pasó demasiado tiempo tras la audiencia para que la situación se tornara más amarga y directa. Los 3, mis hijos, reaparecieron juntos. No los había visto así desde que falleció su padre. Aparecieron una mañana sin anunciarse, como si quisieran tomarme por sorpresa o dejarme sin defensa. Yo estaba sentada en el jardín con un libro en el regazo que hacía minutos no leía, más centrada en observar cómo la sombra del limonero se extendía sobre el camino de piedras. Los identifiqué por el ruido de sus pisadas en la grava, por la forma en que Laura marchaba delante de los otros 2, como siempre,
con ese liderazgo que parecía heredado, como si la mayor tuviera un derecho innato para guiar los acontecimientos. No llamaron al timbre. Abrieron la verja y entraron como antes, como si aún tuvieran llaves no solo del metal, sino también del afecto. Me saludaron, cada uno con su propia manera, pero todos con un tono que parecía demasiado formal para la ocasión. Marco fue el único que se acercó para darme un beso. Andrés pronunció mi nombre en voz baja, como quien ingresa a una sala de espera. Laura permaneció erguida, con una carpeta en la mano, como si el jardín fuera un tribunal y ella la defensora infalible de los silencios que nunca quiso escuchar. Me preguntaron si podían entrar y hablar adentro. Les respondí que no. Si querían conversar conmigo, debían hacerlo allí mismo, al aire libre, donde la luz siempre revela la verdad. Se miraron entre ellos y aceptaron. Entonces, Laura comenzó a hablar, como era de esperarse. Expresó que habían pensado mucho sobre el asunto y que comprendían que yo tenía todo el derecho a decidir qué hacer con mis pertenencias. Sin embargo, querían tener una última charla antes de finalizar un episodio tan doloroso para todos. En nombre de la familia, de nuestra historia en común y de todo lo vivido, me pedían que reconsiderara el testamento. Decían que no era justo excluir a los tres. Clara era joven, tendría tiempo y futuras oportunidades. Ellos, por su parte, habían edificado esa casa conmigo y también la consideraban suya. Evocaron recuerdos, muebles que habían armado juntos y celebraciones anteriores. Marco, con voz algo quebrada, confesó que aún guardaba cartas mías y que no era verdad que me hubieran olvidado. Andrés guardó silencio, pero asentía en señal de acuerdo. Los escuché sin interrumpir, tal como siempre he hecho con todo lo que proviene de ellos, aunque muchas veces careciera de sinceridad. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. No solo en ellos, también en mí. No sentí culpa ni incertidumbre. Experimenté una claridad profunda. Cuando terminaron, guardaron silencio, como si ahora yo fuera quien debía juzgar. Como si por primera vez entendieran que mis palabras eran las únicas que realmente importaban. Respiré pausadamente. Cerré el libro que permanecía abierto en mi regazo y hablé con la serenidad que da el tiempo tras haber callado demasiado. Les expresé que no iba a modificar nada, que los amaba, claro que sí, pero que el afecto no siempre está libre de consecuencias. Me dolió sinceramente observar cómo, con el paso de los años, me transformaron en una figura difusa, una sombra que solo aparece cuando se necesita firmar documentos o preparar un plato de la infancia. No los aparté por rencor, sino por precisión, que Clara no recibía la herencia por ser impecable, sino por haber estado presente. Por haber visto todo. Por haber tomado mi mano sin calcular las consecuencias. No se trataba de dinero, ni de bienes materiales. Era una línea final, un cierre definitivo tras tantas puertas abiertas que no conducían a ningún sitio. Laura intentó decir algo, pero la detuve. Le rogué que me escuchara por última vez. Como madre, le expresé que la amaba profundamente, como se ama a quien lleva mi sangre, pero que no podía premiar el olvido. Le expliqué que aquel brindis, esa noche, representó para mí el acto final necesario para comprender algo que llevaba años negando, que al levantar esa copa sin mi nombre, se quebró un hilo que mantenía mi silencio. Desde entonces, cada palabra mía fue un esfuerzo por recuperar lo perdido. Marco sollozaba en silencio. Andrés bajaba la mirada con las manos entrelazadas. Laura, por primera vez, no tenía nada que argumentar. Guardó los documentos que había traído sin mencionarlos, consciente de que carecían de sentido. Me pidieron perdón, cada uno a su manera.
frases rotas y dudosas, quizás sinceras. Les di las gracias, pero no me moví. No prometí que todo se arreglaría, ni ofrecí retroceder. Porque una mujer que ha entregado toda su vida sin reclamar nada, merece que al menos en una ocasión se mantengan firmes las decisiones. Antes de marcharse, Marco me abrazó y me aseguró que vendría con más frecuencia, que no necesitaba nada. Le creí. A los otros dos no les pedí que regresaran. Les dije que la casa estaría abierta mientras yo viviera, pero que no quería verla invadida por excusas. Se marcharon. ¿Cómo llegaron? En fila, pero sin ningún liderazgo esta vez. Solo 3 hijos conscientes de que su madre había dejado de ceder. Aquella noche no pude dormir de inmediato. Recorrí la casa con las luces apagadas, rozando los marcos de las fotografías, las tazas en la vitrina, la manta tejida que tantas veces utilicé para abrigar a un niño dormido en el sofá. No experimenté tristeza. Sentí tranquilidad. La tranquilidad de entender que aquello que era mío finalmente me pertenecía por completo. Que mi voz, tantas veces moderada por el temor al enfrentamiento, había expresado lo imprescindible, no para causar dolor, sino para reparar. Al amanecer, al abrir la ventana, la luz entró con mayor claridad. No porque el sol fuera diferente, sino porque yo lo era. Porque después de muchas décadas, por primera vez, me coloqué en el centro de mi propia existencia. Y no cabía retroceder. El otoño apareció sin anuncio, con ese silencio propio de los árboles que sueltan sus hojas sin resistencia. Las mañanas en la casa se volvían más frescas y las tazas de té se vaciaban más rápido. Me despertaba temprano como siempre, pero con una nueva calma, menos ansiedad, más en sintonía con la certeza de que ya no necesitaba comprobar nada ante nadie. Mis pasos por el pasillo dejaron de ser los de una madre esperando visitas que nunca llegaban, o los de una abuela fingiendo fortaleza para no preocupar. Ahora caminaba con serenidad, como una mujer que había cumplido su parte y por primera vez no tenía que justificar sus motivos. Clara continuaba visitándome con frecuencia. A veces conversábamos durante mucho rato. Otras veces simplemente disfrutábamos del silencio, y ambas sabíamos que esos instantes eran tan vitales como respirar aire puro. Ella me ayudaba en el jardín, en algunas tareas de la cocina, pero sobre todo con su presencia. Su sola forma de estar en el lugar me devolvía algo que hacía años no sentía. La sensación de ser reconocida no como un fondo, sino como un eje principal. Una tarde, mientras regábamos las plantas, Clara me preguntó si sentía temor. Al principio no comprendí su pregunta. Me explicó que lo decía porque me veía más liviana, como si ya no cargara con las sombras de la decepción. Sonreí y le dije que no. ¿Qué miedo no? Que había experimentado tristeza, mucha, y soledad. Una que pesa profundamente. Pero miedo no. Porque el miedo se alimenta de la incertidumbre. Y yo ya no la tenía. Sabía hacia dónde dirigía mi camino. Ya no me angustiaba sobre cómo me recordaría la gente. No necesitaba estatuas, placas ni menciones vacías en discursos. Solo quería que alguien, ella, comprendiera lo que hice y por qué lo hice. Laura dejó de llamarme. Andrés solo me escribió una vez para saber si necesitaba algo, y Marco apareció ocasionalmente, con esa timidez que me recordaba al niño que fue. No hubo reconciliaciones como en las películas, ni actos llenos de drama, solo un silencio frío, una aceptación tácita de que cada uno tenía su lugar, y que el mío, por fin, había sido decidido por mí. No por ellos. No por sus expectativas. No por las culpas acumuladas. Por mí. Una mañana hallé una nota de Clara sobre la mesa de la cocina.
Contaba que había tomado la decisión de estudiar trabajo social, justo como yo. No estaba segura de que fuera su decisión definitiva, pero confesaba que algo en nuestras conversaciones y en mi experiencia la había conmovido. Quería aprender a apoyar a los demás sin romperse por dentro. Deseaba llevar mi nombre en su camino. Al leer esa carta, mis ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino porque entendí que aunque mis hijos nunca lograron comprenderme, había dejado una semilla germinando en la generación siguiente. Y eso bastaba. Eso daba sentido a todo. En una ocasión, mientras horneaba unas galletas que solía preparar cuando mis hijos aún eran pequeños, comprendí que no quedaba ningún capítulo sin cerrar, que lo único que restaba era vivir tranquilamente los días que ahora tenía por delante, con esa sensación profunda de quien fue ignorada en un brindis, pero siempre presente en el corazón de alguien. No existe acto de justicia más completo que partir con la certeza de no haberse traicionado a uno mismo. Cada vez que paseo por el jardín y la brisa suave acaricia mi rostro, me siento completa. No joven, ni fuerte, pero sí tranquila. Y a mi edad, la tranquilidad no es solo una figura literaria, es una victoria personal. Porque la auténtica justicia no se encuentra en los juzgados, ni en palabras amables, ni tampoco en el perdón. Se descubre en el gesto silencioso de reivindicar la propia historia cuando nadie más parecía querer escucharla. Si en algún momento, en un tiempo muy lejano, alguien llegara a descubrir una carta mía, un viejo diario o un aroma que les evocara mi presencia, deseo que no recuerden a la mujer que fue olvidada en una celebración. Prefiero que recuerden aquí a aquella mujer que, en silencio, logró transformar el destino de su final con la serenidad firme de quien conoce su propia esencia. Porque en el brindis nadie mencionó mi nombre. Pero el testamento, ese sí pronunció mi nombre entero. Y lo hizo con absoluta nitidez.